Es así, soy un convencido de eso. Te puedo asegurar que se abren tantas puertas. Y aparte, que uno tuvo suerte, ¿no? Pero a la suerte a veces hay que ayudar. Hay que acompañarla, hay que acompañarla. Estamos todos ahora consternados con la muerte de Isabela, por ejemplo, vos que sos futbolero como yo. Sí, sí. Y viste que la gente se valora, parece que se valora cuando se muere. Y los periodistas te hacen esos recortes de archivos y demás, y en un momento hoy lo estaba mirando de reojo, decía lo mismo que dijiste vos recién, la necesidad de estudiar. Creo que Isabela va a ser recordado como un maestro. Todo el mundo le dice maestro. Tengo más la imagen de Isabela, jugador, cuando jugaba en River, que jugaban con otros, eran dos de River que en el mediocampo que eran buenísimos. Siempre me quedó la imagen de esa zurdita diferente, ¿no? Cómo se movía. Y bueno, han pasado los años y evidentemente Isabela era un grande, ¿no? Tenían una visión diferente. Pero bueno, lo que pasa es que el fútbol es el único medio social que no hace falta que lo convoquen a para nada, van porque tienen ganas. No estamos hablando de los que van a hacer problemas en las canchas. El socio, el que quiere el equipo, va porque tiene ganas, no es autoconvocado. No. Exactamente. Y socialmente es así. Entonces. Hoy, vos sabés que yo rescato un archivo que pasaron de este hombre después cuando salió de la enfermedad, hace un par de años atrás, que habló, no sé si en Estudiante, no me acuerdo dónde había hablado. Y al filo de la emoción el hombre, porque decía, yo le dije a todos mis jugadores y a mis compañeros cuando jugaba que había que dar el 100%. Total. Y ese mensaje me lo creí yo, decía Isabela, porque si yo no hubiera dado por el 100% no hubiera salido de la enfermedad. Un mensaje muy lindo, la verdad que me emocionó un poquito. ¿Cómo andamos? ¿Cómo bien de convocatorios hoy? Buenas. No quise interrumpir porque estaban hablando de Isabela, yo que soy medio pincharrata, tengo en alta estima al profesor, así que estoy de acuerdo en todos los conceptos vertidos sobre su persona. Un profesor, usted lo ha dicho. ¿Cómo anda, Santiago? Bien, bien. Preparándome, estuve viendo pronósticos sobre el eclipse para el lunes, no quiero abrir la boca para no bufarlo, pero no es muy alentador en las grutas, ni en Puerto Madryn. Bueno, en Puerto Madryn igual no se iba a ver total, pero en la zona de por acá parece que va a estar medio, el clima no va a acompañar. Vamos a ver qué pasa. Ha tirado una bomba el señor Santiago. A ver. Sí. No me fijé en Piedra del Águila que va a pasar, que sé que varios van a ir. Y ahí el vientito limpia todo, es difícil que llueva. Sí, eso dicen. Que y en cuanto a... y en Balcheta, que es una zona... En Balcheta también, nublado. Y está muy cerca de la gruta. Igual todavía es medio temprano, ¿no? Pero en Balcheta... Los Menucos, por ahí. ¿En dónde? Los Menucos, Sierra... No me fijé, a ver qué dicen. Más para el lado de Balcheta hacia Jacobasi. Santiago, una receta que no falla, que la hace mi mamá, es darle vuelta a un vaso a San Expedito. Y parece que te cumple los deseos. Bueno, también entre la comunidad de astrónomos dicen también que cuando te compras un telescopio te vienen 2 semanas de días nublados. ¿Quién se compró? ¿Alguno? No sé si nadie se compró, pero viste, no sé si esto no cuenta como compra de una instrumental también. Feliz pronóstico. Estoy buscando en... Hola, Gaby. Estoy buscando en Piedra del Águila a ver qué dice. El pronóstico de Piedra del Águila es moderadamente nublado. Tiene mejor pronóstico. Igual es de los que vi, es de lo mejorcito que hay en pronóstico. Estuve hablando con Claudio, que estuvo hablando con Matías Bianco. ¿Sí? Y que pinta mejor ahí que, por ejemplo, en el Parque Lanín, que es otro de los lugares donde... Hola, Lanín es más complicado. Buenas tardes. Hola, Wilson.
Bien, bien. Me alegra. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, bien. Y para los menucos también, a la mañana ventoso y a la tarde mayormente nublado. Dice, bueno, vamos a ver. Esto va a ser al mediodía, que se decía. Ni a la Al tarde, mediodía. al mediodía, así que. Vamos. ¿Y la línea de los menucos, la viste? ¿Está bien referenciada como para avisorarlo? A ver, déjame ver, no sé si por dónde quede. No, los menucos, la localidad está por fuera de la totalidad. Te tenés que ir hasta Sierra Colorada o Ministro Ramos Mejía, aún mejor. Ajá. Los menucos está como unos kilómetros por afuera, 10 kilómetros hacia afuera de la franja de totalidad. Pero ahí cerquita, digamos, le pasa cerca. Hola, una consulta. Sí. Soy Gunnar de cuarto A. No sé si esta es la clase correcta para el tema del eclipse solar que va a ocurrir el viernes. Sí. Sí. ¿De qué escuela sos, Gunnar? ¿Del EP 22? Perfecto. Has llegado a buen puerto. A dejar el micrófono apagado y esperar en un momentito, ya empezamos. Bueno. ¿Les contaste, Julio, que vamos a andar por ahí? Sí, sí. Sí. Ah, también quería hacer una consulta. ¿Se va a ver bien el eclipse en todo Centenario? ¿O En hay algún Centenario lugar? no, en Centenario se va a ver parcial. Tendrías que irte hasta Piedra del Águila, que es lo más cerca que... Bajada Colorada, Piedra del Águila es lo más cerca. Es donde más tiempo va a de la permanecer, zona. se va a poder observar, Gunnar. En la línea que pasa por Piedra del Águila vas a tener mayor tiempo, ¿es así, Santiago? Claro, pero... Vas a tener totalidad antes que nada. Sí, pero exactamente, la totalidad. Centenario no va a ser total el eclipse, va a ser parcial. Cerca de la ciudad de En Neuquén. Capital, toda esa zona, no es total. Creo que... O sea, en Piedra del Águila sí va a ser total y en Centenario no. Claro. Exactamente, en Centenario se va a ver parcial, no sé, si querés ya te digo, ¿al qué porcentaje? Dame un segundito. Creo que Neuquén era el 96%. ¿Cuánto? Al 96% va a ser total en Centenario. Pero ya te digo, la diferencia entre 96% y 100% es 100%, no 4%. ¿Tanta? No, bueno, eso quería saber. Bueno, acá te voy a dejar un link en el chat con el mapita en donde pueden ver cuánto dura. Después en el transcurso de la clase lo voy a mostrar y voy a hablar un poco, pero si querés ir chusmeando, en ese link que puse ahí podés explorar el mapa y ver por dónde pasa la franja de la totalidad y a qué hora empieza, a qué hora termina, a qué hora máximo de totalidad en cada lugar. Sí, gracias, muchísimas gracias. No, ¿En qué año es el eclipse que pasa por la costa de Buenos Aires, que llega hasta Bahía Blanca, toda esa zona, ¿no? ¿Se acuerdan? Hola, buenas tardes. No, sí. Perdón. ¿Cómo les va? Hola, Oscar. Oscar. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien. Hola, Oscar. ¿Puede ser en el 2028? No sé, sé En que el año 2020 que y viene pico hay un anular. No es total. Sé que el Sí, año puede que ser. viene No sé si... hay uno que pasa por base Marambio y por toda la zona de la Antártida, digamos. Y había uno que pasa por la zona de la costa de Buenos Aires, en febrero. Creo que no sé si en el 2028. Y el próximo total va a ser en el 2048. 40 y, sí, 2048. Creo. Potencia de 2 es ese número, hay que jugarlo a la 500. No, a ese Julio no lo nombres. A ese del 2048 no llegamos. No. No, por favor, a ese no lo nombres. Nada, Dame expectativas más cercanas. Ni yo llego al de 2048.
No, no, vos sí, querido. A ver, ¿qué nos queda para nosotros entonces? ¿Qué pasa? ¿Sabés qué? Acordate, en el Con 2042. pelo no vas a llegar, pero. A ver, otra vez. Capaz que para el 2048 ya tengamos la cadena de cada técnica, cada escuela con su telescopio y la red armada. Pensé que la cadena de frío para mantenernos. Eso también, eso está bueno. Eso también, eso también, eso también. Bueno, Hola, buenas tardes. Hola, Cande, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. eso de tener el telescopio hay que proponérselo para 2 años. Por ahora es una semillita germinando, Julio, Y pero bueno, está ahí. ojalá. ¿Quién te dice que acá que Cande, Kevin, que anda por ahí, que lo vi también, sean uno de los motorcitos que nos impulsen? Bueno, ¿Cuándo termina el ciclo lectivo? Sé que en San Martín están terminando hoy, mañana. ¿Y el resto? Yo terminé hace una semana. Acá en Centenario va a terminar el 18 o 20 por ahí. Ujú. Bueno, esa es la fecha. Lo que pasa es que hay alumnos que han aprobado y entonces Claro. terminan antes, seguramente antes del 30 de noviembre. Así que por eso hay esa diferencia, digamos, de fecha. Sí. Si bien este año Pero no me hay parece que no iba a haber clases recuperación. sí, no, de diciembre no va a haber. Y se pasaba para enero, si bien escuché, lo que iba a ser para febrero, para recuperar clases el año que viene. No, las clases estaban planificadas hasta el 18, o sea, habitualmente tenemos hasta antes de las fiestas el tema del periodo de recuperación, el POE, y antes, la semana previa a las fiestas, está las materias, las mesas de exámenes de previos y libres. Este año el POE se suspende y se hace un trabajo institucional para organizar el año 2021. Y como todos los alumnos promueven, aquellos que están aprobados promueven directamente, y los que están en proceso pasan al año siguiente y van a ir recuperando durante el año lo que no adquirieron durante este año 2020. Es un poco diferente. ¿Y tienen como previsto cuándo como empieza el ciclo lectivo? Pregunto porque, por ejemplo, la UBA dijo hasta marzo seguro no hay clases presenciales. Tipo, Sí, acá se piensa empezar los primeros días de marzo, pero tiene que salir una resolución de cuerpo colegiado, claro. Pero no está garantizado de que sean presenciales. Es decir, empezará el nuevo ciclo lectivo en un formato combinado en principio, presencial, no presencial, pero bueno, va a depender de cómo evolucione la pandemia. Si se vacunara todo el mundo, si se bajara a niveles prácticamente que no se note el tema de la pandemia, bueno, se podrá pensar en una vuelta masiva. Si no, habrá que ir haciéndolo de forma gradual. Eso se verá. Sí, va a ser complicado este año también que viene. Sí. De todas formas, Gaby, estamos pensando acá del equipo de prácticas profesionalizantes, a partir del 4 de enero, otra vez arrancar a trabajar. No sé si los chicos que están presentes van a tener ganas, pero algo vamos a inventar. Algo vamos a inventar. ¿Qué sería lo que quieren hacer? En enero, chicos, hace 3 años que no me tomo vacaciones, me voy a regalar 15 días en enero. Conmigo no cuenten. Qué privilegio el tuyo, ¿eh? Bueno, ¿estamos para empezar? ¿No? Sí. Ailén, ¿estás grabando? Sí. Bueno. Voy a empezar yo, así que necesitaría que me habiliten. Le habilitamos a Ailén la pantalla. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta última jornada
con un especial del eclipse con la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía. Buenas tardes, Julio, buenas tardes, Santiago y Gabriel. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy está por parte del Ejecutivo la presencia de Marcelo Villar, que es vocal de Rama Media del Consejo Provincial de Educación. Buenas tardes, Marcelo. Te presentamos a los chicos de la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía. Gracias por lo de chicos. Y te damos la bienvenida y gracias por la presencia. Buenas tardes a todos y todas. No sé si, Claudio, me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Primero, quisiera hacer unas palabras, ya que esta presencia es por fundamentalmente agradecer a todas y todos los que han logrado, primero, a un acercamiento distinto al conocimiento en este contexto que hemos tenido, ¿sí? Agradecer la presencia de las escuelas, ya sea docentes, alumnos, que han participado en estas capacitaciones o en otras que ha llevado a cabo la dirección de nivel, así que un logro, yo considero que es un logro que hemos tenido en cuanto a la vinculación que hemos tenido con nuestros alumnos de las distintas escuelas técnicas, y agradecer a las distintas empresas, fundaciones y a todo el equipo de la Dirección de Nivel de Técnica, y hacer extensivo al equipo del CERET, que han llevado a cabo toda esta jornada de capacitación y funcionamiento de nuevas innovaciones para acercarnos hacia nuestros estudiantes. El objetivo es vincularnos con nuestros y nuestras alumnas y llevar a cabo una mejor planificación en cuanto al acercamiento que tenemos que tener hacia estos nuevos conocimientos o hacia el mundo del trabajo que hemos realizado en todas estas prácticas que ha llevado a cabo la Dirección de Nivel. Así que muchísimas gracias a todos, desde una u otra forma han participado en esta serie de encuentros. Es fundamental, quería agradecer eso y el reconocimiento a todos los que han participado, Claudio. Muchas gracias, Marcelo, bienvenidos. Y bueno, muchas gracias a los docentes, a los directores, a los alumnos, a los profes. La verdad que sin su aporte esto también hubiera sido trunco. Le damos la palabra a Oscar en esta última jornada, que con esto vamos a hacer el cierre de un ciclo de capacitación, que empezamos este 2020 y que seguramente va a continuar el año que viene. Adelante, Oscar. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, Marcelo creo que dijo claramente, resaltó los potenciales de esta capacitación. Agradecerle a Julio, a Santiago, a Gaby, todo lo que nos han dado, los conocimientos que le dieron a los chicos, en temas que no son habituales que se vean en la escuela, en realidad, tal vez se ven más en la primaria que en la secundaria, así que me parece que estuvo muy bueno el recorrido, y que de esta manera toda esta incertidumbre que teníamos al principio se potenció con nuevos conocimientos, con cosas interesantes para todos nuestros alumnos, inclusive profesores. Así que bueno, el desafío es continuar el año que viene, construir de una vez por todas o terminar el telescopio y que ya puedan hacer las observaciones desde acá y entonces los inviten o los podamos invitar a que vengan a ver el trabajo y el fruto que han hecho los chicos y nuestros profesores. Así que muchísimas gracias y bueno, un saludo grande a todos. Bueno, muchas gracias, Oscar. Adelante, Santiago. Empezamos a disfrutar de este especial de eclipses con la Asociación de Amigos. Sí. Para, Claudio, una cosita. Sí. Tenemos también, que nos acompañan, ahí me estaba diciendo Gustavo, en la capacitación de hoy, Natalia Arévalo, que es del Ministerio de Educación, que también ha participado y nos ha ayudado en varios convenios que hemos trabajado, así que si le dale la palabra. Bienvenida, Natalia. No te había identificado, las pantallas no nos daban. Muy buenas tardes, un placer contar con tu presencia y muchas gracias al Ministerio por apoyarnos en estas actividades que la hemos mantenido durante el segundo semestre de este año. Gracias. Adelante, Santiago. Sí, muchas gracias. Adelante, sí. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá y obviamente que uno lo hace en función de los chicos, ¿no? Pensando en los y las estudiantes.
Bien, perfecto. Muchas gracias, Natalia. Adelante, Santiago. Bueno, ahora sí. ¿Se está viendo mi pantalla o estoy... A ver, creo que ahora estoy compartiendo, ¿no? Bien. Ahora sí, ahora empieza. Bueno. Bueno, gracias a todos por los agradecimientos, a las autoridades, docentes, alumnos, por la atención. Hoy estamos en el último encuentro de esta serie. Vamos a hablar un poco puntualmente ya sobre eclipses, que era un poco lo que nos convocaba inicialmente. Yo voy a hablar un poco de la parte astronómica de los eclipses y después Gabriel y Julio les van a hablar un poco de física y de precauciones y seguridad. Bueno, puntualmente empezamos hablando de los eclipses, les decía entonces. Generalmente cuando se habla de eclipses hay como una especie de interpretación errónea en los medios. Cuando un cuerpo pasa delante de otro, se llama un tránsito. Por ejemplo, cuando Venus pasa por delante del Sol, hablamos del tránsito de Venus, no del eclipse. O cuando, por ejemplo, la Luna pasa por delante de un planeta, hablamos de una ocultación de ese determinado planeta por parte de la Luna. Un eclipse involucra a las sombras, ¿no? Cuando un cuerpo celeste se mete dentro de la sombra de otro cuerpo celeste, o vemos la sombra de ese objeto sobre otro. En el caso del gráfico, para que se entienda, tendremos como el Sol, la Luna y la Tierra. El Sol ilumina la Luna y la sombra de la Luna pasa sobre la superficie de la Tierra. Eso sería el caso del eclipse solar, que ahora vamos a hablar un poco más en detalle, pero sobre lo que me quiero detener es que en el caso de la sombra de la Luna sobre la superficie de la Tierra vamos a tener como dos sombras, entre comillas, distintas. Una, que es una sombra dura y bien definida, que corresponde a este conito que vemos acá, que es lo que se llama la umbra, digamos, en todos los lugares donde están sobre la superficie de la Tierra, que están sobre la umbra, el Sol no se puede ver. En cambio, hay como un borde más difuso. Esto ustedes lo pueden ver si ponen la mano, proyectan la sombra de su mano contra la pared. Si la mano está cerca de la pared, van a ver que su sombra es bien definida, pero en la medida que se alejan la mano de la pared, digamos, esta distancia se va a volver más grande y se va a ver que hay un borde más difuso de sombra que se llama penumbra. Todos los puntos de la superficie de la Tierra que están bajo la penumbra ven el Sol parcialmente eclipsado, digamos, no ven el eclipse total, sino que lo verían parcial. O sea que tendríamos como un círculo bien oscuro de sombra dura y un borde alrededor más bien difuso, que es la penumbra. La umbra era la sombra dura y la penumbra la sombra difusa. Acá podemos ver una imagen satelital de la Tierra con la sombra de la Luna proyectada. Hacia el centro podemos ver la umbra bien oscura y los bordes difusos que les mencionaba de la penumbra. Lo mismo acá, una imagen desde la Estación Espacial Internacional de un eclipse total de Sol, donde esta sombra recorriendo la superficie de la Tierra es lo que da origen al eclipse total de Sol, ¿no? O parcial, al eclipse de Sol. La gente que está dentro de la umbra va a ver el eclipse total, y la gente que está en la penumbra va a ver el eclipse parcial. La penumbra es mucho más grande que la umbra, obviamente, y por eso hay más gente. Es más fácil ver un eclipse parcial que un eclipse total. Por más que en realidad es un fenómeno, digamos, que está asociado. Cada vez que hay un eclipse total, hay un eclipse parcial. Bueno, voy a hablar un poquito primero de los eclipses de luna, como para ya sacarlos de encima y dedicarnos al eclipse de Sol. Hay tres tipos de eclipse de luna. Un eclipse de luna es, digamos, cuando la Tierra es la que se interpone entre la Luna y el Sol, y la sombra de la Tierra se proyecta sobre la Luna. Acá abajo podemos ver la umbra de la Tierra, y el borde que sería la penumbra. Si la Luna se mete solo sobre la penumbra de la Tierra, tenemos lo que se llama un eclipse penumbral, que es un eclipse que se caracteriza porque solamente la Luna presenta una
disminución parcial del brillo. Es muy difícil notar un eclipse penumbral. Generalmente, si no te dicen que va a haber un eclipse penumbral y vos ves la luna, no te das cuenta. Después, el otro tipo de eclipse de luna es lo que sería un eclipse parcial, que es cuando solamente una parte de la luna se mete dentro de la umbra terrestre y la ves, se oscurece y como que desaparece esa parte que ingresa dentro de la penumbra. Y después, el tercer tipo sería un eclipse total, ya cuando la luna ingresa por completo dentro del cono de sombra de la umbra y se la ve así roja. Generalmente, antes de un eclipse total, tenés toda una fase de parcialidad, ¿no? O sea, cuando la luna se va metiendo dentro de la penumbra, vamos viendo que le va desapareciendo una parte hasta que ingresa por completo en el cono de sombra de la umbra y se pone así roja. Y este color rojo se debe a que la única luz que pega sobre la luna es la luz que atraviesa la atmósfera de la Tierra y se dispersa. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos, por ejemplo, de la clase pasada de nebulosas de reflexión, les contaba que la luz de la estrella se dispersaba en el polvo interestelar y que como la luz azul se dispersa más fácilmente que la roja, esas nebulosas se veían azules. Bueno, lo mismo pasa en la atmósfera, por eso vemos el cielo azul, por toda la luz azul dispersada, pero la luz roja, o sea, todo el resto de luz que pasa, que ya se dispersó el componente azul, queda rojo. Es como lo mismo que pasa al atardecer o al amanecer, cuando el sol está bien bajo en el horizonte, que vemos su luz bien rojiza. Bueno, imaginemos desde la luna, nosotros estamos viendo como todos los atardeceres y todos los amaneceres de la Tierra a la vez, y esa es la única luz que llega a la luna y por eso se ve así roja. Habitualmente hablan de la luna de sangre por ese color rojo, pero bueno, ese es un nombre popular, ¿no? No involucra sangre real, quédense tranquilos. Bueno, acá hay una foto de nuestro amigo Julio, aquí presente, de uno de los últimos eclipses totales de luna que vimos desde Buenos Aires. Puede ver bueno, la superficie de la luna enrojecida. De este lado estaba ya como para salir de la totalidad, ¿no? Por eso se ve un poco más blanquecina la luz. Bueno, y en el caso de los eclipses de sol, que es lo que nos trae hoy aquí, también hay tres tipos de eclipses de sol. Ya habíamos dicho que un eclipse de sol era cuando la luna se ponía por delante del sol y proyectaba sombra en la Tierra. Por una de esas casualidades cósmicas, la luna es 400 veces más chica que el sol, a grosso modo, pero está 400 veces más cerca que el sol. Entonces, tienen el mismo tamaño aparente en el cielo. Y por eso, muy cada tanto, cuando coincide en su ubicación, visto desde la Tierra, la luna parece ocultar por completo al sol, ¿no? Entonces, si nosotros estamos, un poco lo que les comentaba antes, ¿no? En las imágenes satelitales, si estamos sobre la Tierra y el centro del disco lunar no coincide con el centro del disco solar, tenemos lo que se llama un eclipse parcial, ¿no? Una parte de la luna oscurece el sol y podemos ver como una especie de la silueta de la luna recortada sobre el sol, como una especie de media luna del sol. Ese es un eclipse solar parcial. Después tenemos, yo recién les decía que la luna estaba 400 veces más lejos y era 400 veces más chica. Bueno, la distancia en realidad entre la Tierra y el Sol varía, o sea, la órbita de la Tierra es eclíptica, en momentos la Tierra está más cerca del Sol y a veces está más lejos, y lo mismo pasa con la órbita de la Luna. La Luna a veces está más cerca de la Tierra y a veces está más lejos. Entonces, si coinciden el centro del disco solar y el centro del disco lunar, pero sucede que el diámetro aparente de la Luna, porque la Luna está más cerca y la Tierra está más lejos del Sol, la Luna se ve más chica que el Sol, tenemos lo que se llama un eclipse anular de anillo, ¿no? La Luna es un poco más, el diámetro aparente de la Luna es menor que el diámetro aparente del Sol, entonces el Sol como que asoma por el borde de la Luna y parece un anillo luminoso, por eso eclipse anular. Y cuando también el tercer tipo, de eclipse, perdón, que es el que nos toca el lunes, cuando coinciden los centros de ambos discos, pero el diámetro lunar es mayor o igual que el diámetro solar,
tenemos un eclipse total de Sol. O sea, la Luna cubre por completo el disco del Sol y solamente vemos lo que se llama la corona solar, que después vamos a hablar un poquito de eso. Después tenemos distintos momentos del eclipse, ¿no? O sea, acá está medio confuso de ver porque hay como un montón de circulitos, está exagerado también, ¿no? Este circulito gris sería el disco de la Luna, y el círculo amarillo, bastante más pequeño, sería el disco del Sol. En realidad, esta diferencia no es tal, está un poco exagerado, pero ayuda a visualizar esto que voy a explicar, de las distintas fases del eclipse. Tenemos lo que se llama el primer contacto, C1, que sería cuando el disco, la Luna, empieza a encimarse con el disco solar, acá en este puntito, se llama el primer contacto. Ahí es donde se inicia la fase parcial del eclipse, se inicia el eclipse propiamente dicho, ¿no? Pero en la fase parcial. El segundo contacto sería este círculo de acá, que es cuando ya se inicia la totalidad, digamos. El disco lunar cubre por completo el disco solar. Recién lo empieza a cubrir por completo. Sería cuando en este puntito, el círculo, que sería el disco de la Luna, y el disco del Sol, entran en contacto. O sea, están alineados ambos discos en este punto. El máximo del eclipse sería cuando el disco lunar está como a mitad de camino, ¿no? O sea, ambos centros de los discos están alineados. Ese es el máximo del eclipse, ¿no? O sea, después tenemos el tercer contacto, que sería ya cuando el otro borde del disco lunar entra en contacto con el borde del disco solar, o sea, se alinean, pero hacia acá, ya empieza, ahí termina la totalidad. O sea, empezaría después de ahí a asomar el Sol ya por este lado. Y el cuarto contacto, que es cuando ya el disco lunar termina de estar en contacto con el disco solar, o sea, en este punto, ya cuando queda el disco solar nuevamente descubierto por completo, ¿no? Ahí termina el eclipse propiamente dicho. Acá tenemos una imagen del eclipse de Sol del año, fue un eclipse solar que se dio en Estados Unidos en el año 2017, unos socios de la asociación, aquí están mencionados, Andrés Batuone, Gastón Ferreiros y Alejandro Tombolini, fueron hasta allá a fotografiarlo, y obtuvieron esta foto bastante bonita, que tuvieron la gentileza de autorizarme a usar, a mostrárselas, en donde se puede ver la Luna eclipsada, o la Luna eclipsando al Sol, digamos, la superficie, los detalles de la Luna, y la corona solar saliendo por detrás, ¿no? Y esta es una versión un poco más modesta de otro eclipse del año pasado, del 2019, que fue en Argentina, en Chacabuco. La saqué yo con el celular, un poco modesta, no es tan linda como la otra, pero a mí me gusta porque la saqué yo, y por eso se las muestro. Bueno, si se acuerdan de la primera clase de todas, cuando hablábamos de la Luna y las fases de la Luna, yo les había mencionado que durante la Luna llena, la Luna está en el lugar opuesto a donde está el Sol con respecto a la Tierra, ¿no? Y durante la Luna nueva, la Luna está entre la Tierra y el Sol. O sea, entonces, ¿por qué no tenemos un eclipse solar en cada luna nueva? ¿O por qué no hay un eclipse de luna en cada luna llena? Ya que esa alineación se produce. Bueno, eso sucede porque en realidad el plano de la órbita de la Luna, que sería este que vemos acá dibujado con línea punteada, y el plano de la órbita de la Tierra, o sea, el plano sobre el que nosotros vemos al Sol moverse desde la Tierra, que se llama la eclíptica, no están alineados, están inclinados uno con el otro más o menos 5 grados. O sea que solamente pueden darse eclipses en estos dos puntos, en donde ambos planos se intersectan, que se llaman los nodos, ascendente y descendente, respectivamente, porque es donde la Luna empieza a pasar por debajo de la eclíptica o por arriba de la eclíptica. Si no sucede que la Luna llena o la Luna nueva coinciden, se dan en uno de los nodos, va a pasar lo que está pasando acá en el gráfico. Digamos, la Luna proyecta la sombra, pero como la Luna está por encima del plano donde está la Tierra, la sombra pasa por arriba o pasa por abajo del Sol.
del Sol, no, perdón, de la Tierra. Entonces no se produce un eclipse. Además de eso, también sucede que los nodos tienen un movimiento retrógrado, digamos. Estos dos planos van rotando uno con el otro, y los puntos en donde se intersectan se van corriendo aproximadamente 20 grados por año hacia el... es una buena pregunta, ¿hacia qué lado va? Ya estoy medio mareado, creo que hacia el oeste, pero si me equivoco es hacia el este. La Luna se mueve hacia el este, sí, hacia el oeste se mueve. Bueno, entonces por eso es que no tenemos eclipses, un eclipse lunar y un eclipse solar por cada mes, digamos, porque tiene que coincidir que se den las lunas llenas o nuevas con que la Luna se encuentre en los nodos ascendentes o descendentes. Bueno, acá les voy a compartir una aplicación con información sobre el eclipse del lunes, justamente. Acá está la dirección, yo la pasé recién en el chat, la voy a volver a pasar para que la puedan tener a mano, para que puedan observar. Si quieren investigar, ahora les voy a mostrar un poquito cómo funciona, pero es básicamente... no, acá no, perdón. Es acá. Un ratito, por favor. Compartir. Bueno, la aplicación es básicamente como Google Maps, pero tiene superpuesto la trayectoria del eclipse, ¿no? Acá estamos viendo la Patagonia, y esta franja sería la franja que hace la umbra de la Luna en la medida que pasa por la superficie de la Tierra, ¿no? La franjita comprendida entre las dos líneas rojas es la franja que va a atravesar el disco de la Luna, y la línea azul sería como el centro de la umbra, que es el lugar en donde la totalidad dura más tiempo. O sea, si uno quiere ver un eclipse y está en el bordecito, en una de estas líneas rojas, el tiempo que la Luna cubra al Sol va a ser más corto que si uno está en el centro, en donde está la línea azul, digamos. Acá, bueno, ya si nos acercamos propiamente, acá está el Neuquén, Piedra del Águila, Bariloche, el Limay, Chocón. Entonces ya podemos acercarnos a la zona de Neuquén, más o menos por donde pasa el eclipse. Como les mencionaba, Piedra del Águila, Bajada Colorada, Pilolil, Junín, acá. Y si hacen clic en alguno de estos lugares, por ejemplo en Piedra del Águila, les abre una ventanita con información del eclipse. Acá están las fases del eclipse que yo les mencionaba, con el primer contacto, el segundo contacto, el máximo, a qué hora va a suceder, en tiempo universal. Nosotros estamos en un uso horario que se llama GMT, que es Greenwich Meridian Time, -3. O sea, esta hora, con respecto a nosotros, es 3 horas más adelante. O sea, nosotros tendríamos que restarle 3 horas a este valor de tiempo universal para saber la hora local. O sea, el eclipse parcial en Piedra del Águila inicia a las 11:45, 32, a una altura de 61 grados, o sea, hay un ángulo entre el horizonte y el Sol de 61 grados, y el azimut es 62 grados, que en este momento tendría que pensar qué es lo que toman como cero, pero si no me equivoco, lo que están tomando como cero sería el norte, hacia el oeste. O sea, yo empiezo a medir, me imaginen un círculo alrededor de ustedes sobre el horizonte, el norte 0, el oeste 90, el sur 180, y así, bueno, 62 grados de azimut y 60 de altura, es donde va a estar el Sol cuando se inicie el eclipse parcial. Cuando se inicie el eclipse total va a estar a 72 grados de altura, eso va a ser a las 13:08. Bueno, los distintos horarios. Y acá pueden observar cuánto va a estar tapado el Sol, o sea, 100%, porque es un eclipse total desde Piedra del Águila. Si pusiéramos, por ejemplo, recién me preguntaban desde Centenario,
es 96% el eclipse, no va a ser total desde Centenario. Se va a ver, el disco solar va a quedar cubierto en un 96%, y acá están los horarios, pero no es lo mismo, ¿no? Un eclipse total es mucho más impresionante que un eclipse parcial. Así que si pueden viajar, está dentro de sus posibilidades, ni lo duden. Aprovechen para viajar, ver la totalidad, porque es completamente distinto. Bueno, acá también da la duración, ¿no? El eclipse es parcial, dura casi 3 horas, pero el eclipse desde Piedra del Águila, vamos de vuelta, va a durar 1 minuto, casi 2 minutos, 1 minuto 54 segundos, el eclipse total, o sea, el sol va a estar completamente cubierto por 2 minutos casi, y el eclipse total, o sea, el eclipse solar, el eclipse parcial va a durar casi 2 horas, no puede ser, esto está mal. No sé a qué se refiere. Lunar Limb, correcto. Bueno, arranca 15:45, termina 17:35, son casi 3 horas, ¿no? Todo el eclipse. Bueno, lo mismo, no sé, desde Junín, si se fijan, la totalidad dura 1 minuto 14. ¿Se acuerdan que acá sobre el centro duraba casi 2 minutos? Por esto de que les decía que cuanto más alejados están del centro, menos dura la totalidad. Si nos fijamos en Zaina Yegua, la totalidad dura 42 segundos nomás. Bueno, esa aplicación, después investiguenla. Yo tengo que seguirla. A ver, perdón. Santiago, vamos a hacer trabajar a todos los profes de geografía del territorio, olvídate. Acá dice, en la zona de Luminé, ¿cómo se va a ver? Bueno, vamos a aprovechar que estamos acá, yo ya no sé si estoy compartiendo la pantalla o no, perdón, pero voy a seguir compartiendo. Vamos a ver a Luminé. Luminé estaba muy sobre el borde, ¿ves? Como te decía. Entonces, desde Aluminé dura 58 segundos la totalidad. Así que si tenés la posibilidad de trasladarte un poco hacia Pilolín, por ejemplo, ahí lo vas a ver que dura un poco más. Y en el chat, alguien más me preguntaba algo, déjame revisar. Si hay mucha diferencia entre la oscuridad del 100% y la oscuridad del 96%, sí, exactamente, es lo que les decía recién. Entre el 96% y el 100% la diferencia es del 100%, no del 4%. Una cosa es un eclipse parcial, por más oscuro que esté el sol, y otra cosa es el eclipse total, en donde el sol la luna, perdón, tapa por completo al sol y se hace de noche. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué es lo que pasa en la totalidad. De Allen está casi pegado a Neuquén, va a ser parcial, Allen. Parcial al 96%, casi 97%. Si podés acercarte hasta alguna de las localidades en donde va a ser total, acércate. Y preguntaban también de Río Negro. Bueno, en Río Negro, la franja de la totalidad entra por Neuquén y se va moviendo hacia el sur. O sea, pasa por Sierra Colorada, Ministro Ramos Mejía, Balcheta, Las Grutas, San Antonio Este, termina acá en La Lobería, y cerca de Bahía Creek, sobre la costa de Río Negro. En la zona del oeste de Río Negro, por ejemplo, Bariloche, esa zona, no se va a ver. Ustedes que están en el Alto Valle, por ahí les conviene más ir. Si la gente, digo, de Bariloche, perdón, por ejemplo, tengo una amiga en Bariloche que va a ir a Piedra del Águila para verlo. Bueno, ahora seguimos entonces. Desde San Martín de los Andes, bueno, una última y lo vemos. Desde San Martín de los Andes tampoco va a ser total, porque está justo por afuera. San Martín está acá. Se va a ver al 99,5%. Acércate hasta Junín, o idealmente hasta Pilolil, y de ahí se va a ver total. Junín
como está más al borde, como les mencionaba, la totalidad va a durar 1 minuto 16. En cambio en Pilolil, 2 minutos 9. Conviene irse hasta Pilolil, total, son escasos kilómetros. Bueno, hay que ver si, como cada uno tiene distintas posibilidades de viajar, ¿no? Pero, o de trasladarse. Pero si pueden, si está dentro de sus posibilidades, traten de ir lo más cerca de esta franjita azul que puedan. Y por lo menos de meterse dentro de la franja de la totalidad ese momento, ese día. Bueno, entonces vamos a seguir ya con la presentación. Bueno, eso les mostraba esta herramienta interactiva, que ahí les había pasado el link. Pueden probarlo en sus computadoras, ¿no? Después explórenlo. Y la totalidad, justamente, es lo que hablábamos de totalidad. Acá hay una secuencia de un eclipse solar total en Rusia del año 2008, donde pueden ver las fotos. Cada una de estos puntitos es el Sol, ¿no? Cada 3 minutos se fueron sacando las fotos. O sea, esta está 3 minutos después que esta. Bueno, acá está la fecha, la hora. Entonces, acá podemos ir apreciando cómo la Luna se va metiendo y va cubriendo el disco solar, hasta que sucede la totalidad en sí misma, que es cuando el Sol queda por completo cubierto, y bueno, después cuando se va descubriendo, ¿no? En la medida que el disco solar va siendo tapado, va siendo cubierto por el disco de la Luna, como el relieve, la topografía lunar, digamos, ¿no? La Luna no es una bolita lisita, sino que tiene montañas, valles, irregularidades en el terreno. Hay lugarcitos por donde se dejan pasar rayos de luz y otros no. Entonces se forman como unos puntos de luz que se llaman perlas de Bailey, en la que, digamos, es luz que pasa por un valle que pasa entre las montañas de la Luna y se ven como distintos puntos de luz. Y la última perla de Bailey, antes de cubrirse, genera este efecto que se llama anillo de diamante, que puede verse porque, bueno, se ve como el brillo de un diamante alrededor del anillo del Sol. Digamos, este es el último momento antes de la totalidad. Es como el último rayo de Sol que nos llega antes de que se inicie la totalidad. La foto la sacó un socio, Marcelo Monopoli, que también me la prestó desde el eclipse del 2019. Me la sacó desde San Luis, creo recordar, ahora no me acuerdo bien. O desde Venado Tuerto, porque bueno, no importa, la sacó desde algún lado. De la perla de Bailey, digamos, un momento antes de la totalidad, y esta es la totalidad en sí misma. Vemos el disco de la Luna, completamente oscuro. Esto es impresionante cuando se vea, porque ves un disco completamente oscuro tapando el Sol, y entendés por qué históricamente los eclipses eran tomados como señales agoreras, ¿no? Siempre se creía que alguna desgracia ocurría. Las tribus germánicas creían que un lobo se estaba comiendo al Sol. Había distintas leyendas en torno a eso, y uno entiende por qué, porque es realmente impresionante. Te da un buen susto decir, desapareció el Sol, se acabó la vida en la Tierra. ¿Qué sucede durante la totalidad? Bueno, hay distintas cosas para percibir más allá de del fenómeno astronómico en sí, digamos, del Sol oculto. La luz baja notablemente, se hace no se hace de noche, como se hace, digamos, después de que el Sol se pone, porque tenés toda luz alrededor tuyo, entonces hay como una luminosidad muy tenue que te llega de alrededor, pero el cielo se oscurece, las sombras se vuelven muy raras, la mayoría de los animales reaccionan también de distintas formas, algunos se preparan para dormir, otros se ponen nerviosos, se hace un silencio muy impresionante, corre viento, baja la temperatura, porque el Sol está tapado, entonces como que se genera frío en la zona de donde está el eclipse, y eso genera también corrientes de viento, entonces se generan vientos. Como se oscurece, se pueden ver estrellas y planetas. Prestenle atención a Venus. Venus y Mercurio, como están cerca del Sol siempre, los van a poder ver cerca
del disco del Sol eclipsado, ¿no? Venus sobre todo, porque Mercurio es chiquito y es tenue, pero Venus es muy brillante, se va a poder ver seguro. Creo que hacia la izquierda del Sol, si no me equivoco. Y se puede apreciar la corona solar, que es lo que veníamos viendo, y algunas protuberancias, como pueden verse acá, que son estas manchitas rojas que ven asomando por detrás del Sol, que ahora los voy a dejar con el licenciado Gabriel Briquetto, que les va a hablar un poco, estoy volviendo para atrás, perdón, les va a hablar un poco de estos fenómenos de la corona solar, las protuberancias solares y un poco de heliofísica, ¿no? Bueno, a ver, para que dejo de compartir y ya, no, anotar no, perdón, dejar de compartir. Y ahora le paso la posta a Gaby. Adelante, licenciado. Bueno, hola, ¿cómo están de nuevo? Esperen que les comparto pantalla. Tengo los escritorios enquilombados. Ahí deberían estar viendo. ¿Están viendo un cartel que dice heliofísica? Sí, sí, se alcanza. Sí, se puede ver. Sí, Gabriel. Bueno, les voy a hablar un poco de heliofísica. ¿Qué es la heliofísica? Uno se preguntará. Bueno, la heliofísica es hablar de, es el estudio del Sol usando física. Helio, del griego helios, que es Sol. Esperen un segundo que cierre la ventana, que hay ruido. Y bueno, física. Los físicos solemos robar bastantes términos del griego. Van a ver que hay muchos. Por ejemplo, la energía cinética y demás. Son todos cinético viene del griego también. Lo solemos hacer bastante. Queda bastante elegante. Pero bueno, la idea con la que yo quiero que se vayan es un poquito de los procesos físicos que se dan en el Sol y cómo usamos la física para modelar el comportamiento del Sol, y mientras tanto también les voy a ir describiendo el Sol de adentro hacia afuera. Bueno, ¿qué es el Sol? Es la primera pregunta que nos podemos hacer. Bueno, el Sol es una estrella, ¿sí? Es una estrella que se llama la secuencia principal, es una estrella bastante común, si lo comparamos con el resto de las estrellas que conocemos, y está ubicado más o menos en el centro del sistema solar, y posee casi el 100% de la masa del mismo. O sea, más del 99% de la masa del sistema solar es el Sol, y todos los planetas juntos no llegan ni al 1%. Principalmente está compuesto por hidrógeno y un poco de helio y algunos condimentos, que para los astrónomos cualquier cosa más pesada que el helio es un metal. Eso a un químico le daría un ataque, pero bueno, cada jerga tiene cada rama de la ciencia tiene su jerga, y para los astrónomos cualquier cosa más pesada que el helio es un metal. Tiene más o menos un 1% de oxígeno, un poco de carbono, neón y un poco de hierro. Pero algo que es importante con lo que se queden es que todos los elementos que existen en la Tierra existen en el Sol, excepto algunos como el tecnecio, que bueno, que tiene una vida media muy corta y ya para este momento de la vida del sistema solar ya se desintegró todo, pero los otros 92 elementos que hay en la tabla periódica también están en el Sol. Y nosotros vemos el Sol como una bola incandescente muy, muy brillante. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, pero ¿por qué brilla tanto el Sol? La respuesta a eso es bastante compleja. Acá pueden ver el Sol. Esta es una foto en el espectro visible y otra foto en el ultravioleta. Esto es ultravioleta tirando a cercano. ¿Sí? Acá pueden verse unas manchas y acá pueden verse también otras cosas, y se ven como estas llamaradas, y uno se pregunta, bueno, ¿pero qué está pasando acá? Bueno, antes que nada, este es lo que se llama el modelo estándar solar, ¿sí? Que es como en el caso de la Tierra, que la modelamos como una esfera que tiene distintas capas y distintas zonas. Bueno, lo mismo hacemos con el Sol. La idea acá igual es que vean más o menos cómo es, y vamos a ir hablando de
cada capa un poco más en particular. Empezamos de adentro hacia afuera, y de lo más importante, si se quiere, que es el núcleo. El núcleo ocupa más o menos entre el 20 y el 25% del Sol, hablando en radio, y su temperatura es más o menos de 1.000.000 de grados, 1.5 millones, y la temperatura y la presión es lo suficiente como para que los átomos de hidrógeno que hay en el interior del núcleo solar se fusionen y produzcan la energía que va a terminar produciendo el Sol. Para esto, ¿cómo funciona esto? Bueno, es un proceso que se llama protón-protón, donde ven que acá arrancamos de 4 protones que se fusionan, se forman deuterio, después se vuelven a fusionar, generan helio 3, que es altamente inestable, se vuelven a fusionar. Ven acá que hay un núcleo de hidrógeno o un protón que primero se une y después, en vez de sumar primero el tercero y después el cuarto, se hacen 2 núcleos de helio 3, que eso se fusiona y forma un núcleo de helio 4 y 2 átomos de hidrógeno solo, o sea que este átomo de hidrógeno funciona como un catalizador, por ahí se acuerdan de química. Y si se fijan, en cada uno de los pasos, acá se ve una nu, una letra griega nu, que esto quiere decir un neutrino, perdón, un positrón, ¿sí? Porque acá pierde la diferencia entre un protón y un neutrón, aproximadamente es la carga, y entonces, bueno, necesitamos hacer algo con esa carga, se emite un positrón, que es como si fuese un electrón, pero negativo, y si se fijan en este proceso, se emite esto que acá se dice gamma, que es un fotón, o sea, produce energía en forma de radiación electromagnética. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué está pasando esto de que genera energía? Bueno, si ustedes agarran y suman la masa de 4 protones y suman la masa de 2 protones y 2 neutrones, van a ver que tienen un déficit de masa, que es más o menos del 0,7%. Y ese 0,7%, uno dice, bueno, ¿y dónde está? ¿Qué pasó? Bueno, esa es la energía que tienen estos fotones, ¿sí? Si se acuerdan, la ecuación más conocida probablemente de toda la física, E igual mc cuadrado, bueno, esa masa se transformó en energía, ¿sí? Y la verdad es que, si bien es muy poca masa, la velocidad de la luz es muy grande y al cuadrado ni les cuento. Y si tienen en cuenta que el Sol quema 6,2 por 10 a la 11 kilogramos, o sea, para que se una idea, por 10 a la 6 es una tonelada, o sea que sería una tonelada de toneladas de hidrógeno por segundo. Entonces el Sol genera un montón de energía. Y el proceso de fusión es autorregulado. Por ejemplo, si aumenta la velocidad de reacción, lo que pasa es que aumenta la temperatura, entonces aumenta la presión, el núcleo se expande y baja la temperatura y baja la fusión. Y si se baja mucho, se comprime, aumenta la temperatura, entonces es un proceso autorregulado. Bien, ahora entramos en 2 zonas que las voy a pasar un poco más por encima, que son la zona radiante, que pueden ver acá, y la zona convectiva. La zona radiante es una zona de menor temperatura, pero densidad lo suficientemente alta como para que la única manera de transportar la energía que se produce en el núcleo, eso me olvidé decirles, el 99,9% de la energía que se produce en el Sol se produce en el núcleo. Entonces acá los fotones que se producen en esa reacción que les mostraba van como siendo reabsorbidos absorbidos y reemitidos por los átomos que están en la zona radiante, hasta que la presión baja un poco más y empieza a ser relevante el transporte de materia, ¿sí? Esto es como en el ciclo del agua, por ahí se acuerdan, o cuando están hirviendo agua.
acá el transporte de energía no es por radiación, ni tampoco por conducción, sino que es por convección. Esto, como tiene mayor temperatura, tiende a ir hacia arriba, se enfría, vuelve a bajar y tiene celdas de convección. Y la zona que divide en la zona radiante y la zona convectiva no es una línea física, pero se llama tacoclina. Y bueno, y determinar qué porcentaje del Sol es zona convectiva y qué porcentaje es zona radiante es algo que todavía estamos discutiendo. Acá les muestro en un diagrama, ven, acá en el núcleo se produce energía, los fotones acá están dando vueltas un montón de tiempo porque la densidad es muy grande, entonces se absorben y se remiten hasta que llegan a calentar estas celdas de convección, y las celdas de convección empiezan a como circular, y también hay fotones que van hacia afuera. Si se fijan, acá tienen la densidad, fíjense que esto está en escala logarítmica, o sea que la densidad acá es más o menos 10 veces la de acá. Esto está en kilogramos por metro cúbico. Acá está el radio, más o menos se cree que que el núcleo abarca el 30%, hasta el 70% es la zona radiativa, y de ahí hasta afuera, entrecomillemos ese afuera, ahora lo voy a comentar, es la zona convectiva. Bueno, entonces llegamos a la fotósfera, que es la zona que nosotros vemos como la superficie del Sol. Esta zona tiene, como ven, esta granulosidad y tiene unas manchas, y estos gránulos, acá los pueden ver, esto era un GIF, pero no gifea más, porque es un PDF. Acá se podía ver la dinámica de estos gránulos. Estas son es como achatar la parte de arriba de las celdas convectivas, y ¿vieron cuando cocinan un guiso o algo espeso que hace como burbujitas en ciertos lados? Bueno, es algo bastante parecido. La dinámica de los grumos dura entre 5 y 10 horas, y más o menos tienen un tamaño estándar de 1000 kilómetros. O sea que una de estas celdas es más o menos la distancia entre Buenos Aires y Neuquén, para que se den una idea. Como les decía, la fotósfera es lo que nosotros vemos como la superficie del Sol. Y una de las cosas que descubrieron es que el Sol se podía modelar con un modelo físico que se llama la radiación de cuerpo negro. Un cuerpo negro es un cuerpo que toda la luz que recibe no refleja luz, por eso es un cuerpo negro, pero sí emite de acuerdo a su temperatura, y emiten lo que se llama un espectro característico. Esto es la composición en colores. Este es la parte del espectro visible del Sol, pero el Sol, como ven, emite desde el ultravioleta lejano hasta el infrarrojo también lejano. Y lo modelan como un cuerpo negro, y esto nos permite determinar la temperatura de la superficie del Sol a partir del máximo donde se encuentra, que ven que está alrededor de 550 nanómetros, y esto es un cuerpo negro de más o menos 5500 grados. O sea, la superficie del Sol está a 5500 grados, aunque, si se acuerdan, el núcleo del Sol estaba a cerca de 1 millón, o sea que la temperatura desciende rápidamente en las capas exteriores al núcleo. Y ustedes dirán, pero esta curva ¿no se puede modelar más picuda, por ejemplo, corriendo el pico más para acá? La respuesta es, a priori sí, pero esta curva está hecha de tal manera que no solo modela el espectro del Sol y busca dónde está el máximo, sino que también calcula el área del cuerpo negro para que la radiación del Sol coincida con la radiación del cuerpo negro a esta temperatura. O sea, uno cuando hace el ajuste por la curva lo hace por los dos parámetros, busca que sea el máximo y que
tenga la misma, la irradiancia total sea la misma, o sea, la integral de esta curva sea la misma que la de todo esto. Igual ven acá hay variaciones, esto tiene que ver con que el Sol no solamente es un cuerpo negro, sino que tiene una parte de espectro de emisión y otra de absorción, ¿sí? Hay líneas que emiten, que ahora les voy a mostrar un poquito, y hay líneas que absorben, ¿sí? Eso sí, los que hicieron espectroscopía, por ahí los químicos, conocen que hay espectros de emisión y espectro de absorción, y eso tiene que ver con los átomos y moléculas que hay en la atmósfera del Sol. Este es el espectro total, no es solo el de la fotósfera. Bien, acá hay espectros de distintas estrellas, se ve que, que va cambiando y el Sol está más o menos por acá. Algo que les quiero hacer notar es, fíjense que el máximo de emisión del Sol está entre el amarillo y el verde, pero nosotros no vemos al Sol verde, y eso es porque nuestros ojos están diseñados, no, evolutivamente adaptados, para que la luz del Sol sea la luz blanca, o sea, nosotros vemos las cosas más o menos uniformemente iluminadas con la luz del Sol. Por eso al Sol no lo vemos verde, que es una pregunta que suele aparecer. Acá vemos la mancha solar, y acá me voy a meter con un tema que es súper interesante. Los que estuvieron en la clase pasada se acuerdan que hablé en algún momento de magnetohidrodinámica, o sea, el estudio de los fluidos, pero con carga y propiedades magnéticas. Si ven la mancha solar se ve como algo más oscuro y pueden tener tamaños bastante grandes. Y esto está íntimamente relacionado con el campo magnético del Sol. El campo magnético del Sol es mucho más intenso en una mancha que alrededor, y eso hace que eso interfiere con la convección dentro de esta zona, y por eso emite menos y por eso parece menos brillante. Y las manchas nacen de a pares y con polaridades magnéticas opuestas. Y si uno se fija la cantidad de manchas que hay en el Sol a lo largo del tiempo, uno va a ver que el Sol tiene un ciclo de 11 años. Y acá ven lo que se llaman los diagramas de mariposa, que es a una determinada latitud, qué tamaño el color acá tiene que ver con el tamaño de la mancha, y acá está la latitud solar, digamos. Y si se fijan, están más o menos en cantidades parejas en el hemisferio norte y el hemisferio sur del Sol. Además, las manchas van migrando porque el Sol no deja de ser un fluido, no es un sólido, entonces tiene un movimiento bastante particular. Y si se fijan, esto es un magnetograma, o sea, es la medición del campo magnético sobre la superficie del Sol. Fíjense que el amarillo es el positivo y el azul es el negativo, y fíjense una particularidad, que es que en este ciclo el amarillo está en el norte y en este ciclo el amarillo está en el sur. Eso es por algo que a mí en lo personal me sigue volando la cabeza, que es que el Sol invierte su polaridad magnética cada 11 años. Vamos de nuevo. El Sol invierte cuál es el polo norte y el polo sur magnético cada 11 años. Algo que en la Tierra creo que la última vez que invertimos la polaridad fue hace 100.000. Bueno, en el Sol pasa cada 11 años. Y si se fijan acá, se ve que no todos los ciclos solares son iguales, que hubo un máximo en los años 60, y de hecho los últimos ciclos vienen bastante pobres. Como les decía, las manchas solares están relacionadas con el campo magnético y vienen de a pares. Ven, acá hay una mancha que es predominantemente positiva, una mancha que es predominantemente negativa. Esto es un magnetograma del Sol, o sea, es una medición del campo magnético en la superficie del Sol. Esta foto está tomada en el mismo momento, o sea, que fue de hecho, creo que ayer o antes de ayer. Y esta es una foto en el ultravioleta y tiene estas líneas que se llaman PFSS, que es un modelo de conexión de campo magnético. O sea, si se fijan, estas son las líneas de campo magnético como si fuese un imán,
Y no sé si puedo hacer zoom. ¿Se ve el zoom? Fíjense que dentro de la mancha tienen polos norte y... no se ve el zoom, perdón. Bueno, si se fijan acá, las líneas sobre donde están las manchas solares están unidas, ¿sí? Sí, se ve. Porque tienen una... Se ve bien, Gaby. Ah, perfecto. Porque justamente tienen dos extremos de polaridad en el par de manchas. A la foto que le sacan en el UV, le suman un modelo matemático hecho a partir del magnetograma y hacen estas líneas de campo. Esto es una simulación numérica, no es algo que se mide físicamente. Bien, después pasamos a la cromósfera, que es la capa exterior es bastante transparente y en general no se puede observar, a no ser que haya un eclipse que se puede ver alrededor del Sol. Tiene un tono, está marcada por los espectros de emisión, ¿sí? Se ven líneas que emiten, por eso la cromósfera la suelen ver con filtros, por ejemplo, el hidrógeno alfa. Y si ven acá, esto se llama flash spectrum, que es el espectro del Sol hecho durante un eclipse, lo hicieron Luis y Mario de la asociación, y entonces se pueden ver bien las líneas de emisión del Sol. Por ejemplo, acá está el hidrógeno alfa, esto, si no me equivoco, por ahí es el doblete de sodio, esto es el hidrógeno beta seguro, y esto es el hidrógeno gamma. O sea, esto es el espectro de emisión, casi diría, de un átomo de hidrógeno. Perdón, Gaby, te digo una cosita. El amarillo es el doblete del sodio por un lado, más tenue, pero al lado está el helio, que perfecto. viene al caso, se descubrió primero en el Sol, ¿no? Estudiando... Sí. Y fíjense, estos son gajes del oficio, saber que acá está el doblete de sodio con el color. Pero claro, no me había acordado de la línea principal del helio. Bien, y dentro de las inestabilidades atmosféricas se ven dos tipos. Las fulguraciones, que es una liberación súbita de energía que también está relacionada con el campo magnético. El modelo más aceptado para la fulguración solar es el modelo de Sweet-Parker, que de hecho por ahí escucharon sobre la sonda Parker, que está dando vueltas alrededor del Sol, que es una sonda de la NASA, y es la primera sonda cuyo nombre está dado por una persona viva. Parker sigue vivo. No, hasta el año pasado estaba. Hasta ahí le perdí el rastro. Tiene que ver con algo que se llama reconexión magnética, que son inestabilidades en el campo magnético que tiende, si se acuerdan por ahí de Electro, las líneas de campo tienen que ser, de campo magnético tienen que ser cerradas, entonces a veces se vuelve muy inestable y el fluido reconecta, y eso libera un montón de energía, que es lo que provoca las fulguraciones y acelera partículas a muy alta velocidad. Y acá ven la protuberancia, que justamente es también está relacionada con el campo magnético, porque si uno mira las líneas de campo magnético siguen la forma de la fulguración. De hecho es una de las maneras de ver líneas del campo magnético, porque está atado a la masa. ¿Qué hace? Porque uno dice, bueno, el campo magnético es raro porque tiene el carácter pseudovectorial y no se mueve como por la velocidad. Bueno, las partículas lo que hacen son tirabuzones alrededor de estas líneas de campo. Y bueno, y llegamos a la corona. La corona es la capa más externa de la superficie del Sol y es un plasma a muy alta temperatura. Yo me olvidé de contarles, pero cuando uno llega a la fotosfera y se empieza a alejar de la superficie del Sol, la temperatura aumenta. ¿Cuánto aumenta? Bueno, la corona es del orden de 1.000.000 de grados, de nuevo, pero también baja mucho la densidad, por eso no hay fusión nuclear en la corona del Sol, porque la densidad es muy baja. ¿Sí? Para que haya fusión no solo necesita temperatura, sino también presión. Y la corona es algo que solamente se puede ver durante un eclipse de Sol, cosa que a algunos de ustedes les va a pasar, y un eclipse total. En el eclipse parcial no se ve la corona.
Y las partículas de la corona, como tienen una temperatura tan alta, por ahí los que cursaron termo, saben que la temperatura está relacionada con la energía cinética de un gas. Entonces, muchas de estas partículas, que en su mayoría son protones, o sea, núcleos, como es un plasma, es un gas que está cargado eléctricamente, perdón. Bueno, estas partículas tienen mucha energía cinética y tienen velocidades mayores a la velocidad de escape del Sol, y entonces son eyectadas hacia el sistema solar. Y eso se conoce como viento solar. ¿Ven? Acá tienen un diagrama. Como está el aumento de la temperatura en la corona del Sol no es un tema cerrado para la física. Sabemos que está relacionado con los campos magnéticos, pero no exactamente cómo. El mecanismo de aceleración, uno de los nombres más comunes es el mecanismo de Fermi, pero no es un modelo cerrado, de nuevo, pero sí lo que se midió experimentalmente es cómo es la distribución del viento de la velocidad en el viento solar respecto a la latitud. Se ve que en el Ecuador no hay casi producción de viento solar, que él tiene mucha menor energía, y más o menos en las latitudes intermedias es donde está el máximo. Fíjense que la velocidad es de 1000 kilómetros por segundo, o sea que eso es 3600 veces más rápido que la velocidad del sonido en la Tierra. Y si ustedes leen sobre el viento solar, van a ver que dicen que el viento solar es supersónico, y uno dice, pero ¿cómo? Esto está viajando en el vacío, no puede haber una onda de sonido. Bueno, lo que se llaman son ondas magnetosónicas, que es el equivalente a una onda de presión en un fluido, pero originadas por el campo magnético. Y entonces el viento solar es supersónico, y como van perdiendo, a medida que se alejan, las partículas van perdiendo parte de su velocidad, llega un momento donde deja de ser supersónico, y eso se conoce como la heliopausa, que estamos determinando dónde está gracias a que la Voyager está viajando hace 40, 50 años, está llegando ahí, mide el campo magnético, entonces puedo ver que puede ver también la velocidad del viento solar, y está llegando a la heliopausa. Bueno, la interacción del viento solar con la atmósfera de la Tierra no es otra cosa que las auroras. Tenemos las auroras boreales y las auroras australes, ¿sí? Como tienen muy alta energía, las partículas del viento solar, que en su mayoría son protones, lo que hacen es ionizar las moléculas de la atmósfera, principalmente nitrógeno, y cuando se recompone emite esta luz tan bonita. Bueno, y acá les contaba el límite de la heliosfera y el límite de la heliopausa. Esto está más allá de la órbita de Plutón. Y también es como nuestro escudo magnético, de la misma manera que la Tierra tiene un campo magnético que la protege, entre otras cosas, del viento solar. Si no tuviésemos viento solar, sería bastante... No, el Sol nos irradiaría muchísimo. Un último aspecto físico sobre el eclipse es que durante un eclipse se hizo la primera medición experimental relacionada con la relatividad general de Einstein, que es que como la gravedad, el Sol es muy grande, deforma el espacio-tiempo, y entonces si hay una estrella que está atrás, cuando se desvía la luz, uno la vería en una ubicación diferente, y uno podría ver una estrella que está atrás del Sol. Perdón. Esto lo midió Eddington en 1919, hace 100 años, y fue la primera confirmación experimental, no, pero el primer experimento que respaldó la relatividad de Einstein, que dice que la gravedad no es una fuerza, sino una deformación en algo que se llama el espacio-tiempo. Y acá doy por cerrado mi parte, y le voy a pasar la posta a Julio, que creo que le voy a ir pasando las diapositivas yo, ¿no? Sí, sí, Gaby.
No sé si tenemos preguntas en el chat. A ver, segundos. Negro, en referencia a que el Sol, si tiene masa. No te terminé de entender la pregunta. Se fue respondiendo, si hay por chat, Santiago. Verdad, no me había aparecido. Bueno, cualquier cosa, repregúntame en el chat. Wilson, si querías aclarar esa pregunta, aprovechando ahí la pausa, estaría bueno. Bueno, dale nomás, Julito, cuando quieras. Bueno, estamos llegando al final de estas charlas, cursos que hemos dado. La verdad que en lo personal es una satisfacción escuchar lo que han explicado sobre la luna y el sol. Profundamente me fui. ¿Dónde estoy? Yo te veo, pero creo que Sí, se dejó de compartir, pero está ya compartido, Julio, te en vemos. pantalla. Ahí, bueno, ahora sí. Realmente hablaron sobre dos cosas que a mí me encanta poder ver, tanto la luna como el sol, son dos astros que siempre me impresionan. Pero lo mío va a ser breve, pero no por breve, es importante para tener presente lo que tenemos que saber antes de poder ver el eclipse, y no solamente para el eclipse, sino para todos los días. Siempre hemos tenido la... No sé por qué se me descomparte la pantalla. ¿Probás vos, Santi? Sí, dale, bancame un cachito. ¿Querés que me ponga yo directamente? Sí, mientras, si querés, Julito. Bueno, que les decía que no solamente por el hecho de en este evento astronómico que es ver el eclipse, sino para todos los días. Mirar el sol ya es un hecho que no es bueno, porque directamente no existe la posibilidad de ver al sol, porque nos pueden traer problemas severos en el órgano de la visión. Si tenemos dos órganos en el cuerpo, la piel, el órgano más grande de todo nuestro cuerpo, y los ojos, que son los más vulnerables ante los efectos que nos puede causar el sol. Pues puede traer, si vemos el sol en forma rápida, ya vamos a sentir una molestia, pero estar un tiempo viendo el sol nos puede causar desde una conjuntivitis. La conjuntivitis es que se nos irrita la parte blanca del ojo, nos puede traer dolor de ojos, y podemos tener hipersensibilidad a la luz, que se puede llegar a ser como una fotofobia, enrojecimiento de todo el ojo, visiones borrosas que se van dando por la exposición. Y esto puede ocurrir con daños temporales o hasta daños permanentes. Si vamos a la pantalla siguiente, Gabriel, o Santiago, una más, vemos que ahí tenemos un corte de lo que es un globo ocular, donde vemos que el exceso de luz que puede entrar a través de nuestro ojo hace que en la retina, que es la línea blanca que está en el fondo de ese globo ocular, esa es la retina, donde en el interior de esa retina están una cantidad de conos y bastones, que son los que nos permiten ver en la frecuencia como de visión, que está dejando los ultravioletas, entrando a los 380 nanómetros, hasta llegar al borde de los infrarrojos en los 750 nanómetros. Esa es en la frecuencia que trabaja el ojo humano. Hay algunas personas que pueden ver un poquito más, pero en líneas generales se trabaja en esa frecuencia. ¿Y qué pasa? Que por la intensidad de luz puede llegar a dañar en forma permanente la parte de conos y bastones, que son los que excitan al nervio óptico y que mandan la información visual al cerebro.
Previo podemos tener temperatura elevada de la córnea, que es la parte anterior, la parte de la película blanca anterior, donde recibe por primera vez el rayo de luz, y esa se puede inflamar y puede traer afecciones como las que mencioné anteriormente. Mirar un ratito, un instante, el sol es tan dañino como tener en forma permanente. Ya de por sí, observar el sol, si uno quiere hacerlo, intuitivamente, por un acto reflejo, uno deja de hacerlo. Trata de esquivar la mirada de eso. También algunos de ustedes que estamos en este ambiente técnico, hemos alguna vez tenido hasta la curiosidad de ver qué pasaba cuando se suelda con una soldadura eléctrica. Y quien ha trabajado imprudentemente sin máscara ha tenido el problema de tener un dolor en los ojos, una irritación tremenda, que dura varios días, y que eso es porque se lastima la parte receptora de la luz. Digamos que la cantidad de luz y la cantidad de rayos ultravioleta que estamos recibiendo en ese momento hacen muchísimo daño. Imaginemos si lo ponemos en el sol. Podemos llegar a sufrir lo mismo que sufrimos como una quemadura de piel, pero en el ojo. Entonces no tiene sentido poder observarlo en forma directa. Pero te decía que vamos a lo que puede pasar en nuestro eclipse. Avanza un poquito, por favor. Un paso más. Todo este material está en el link que mandamos hace un rato. Como les comentaba, que no toda la radiación de... No, un poquito más, una antes, por favor. Una antes. Una más. Otra más. Ahí. Una más. Bueno. No toda la radiación que llega a la Tierra pasa... Alguna pasa a la atmósfera y es la que hablábamos recién sobre los rayos ultravioleta que hacen tanto daño. Al mirar el Sol, automáticamente nos estamos causando un daño sí o sí. Sea un día de eclipse, sea en un día de mucho sol. A veces hasta uno jugando pone la mano como para ver a través de un dedo. Eso es dañino. Y dice, sí, pero estamos en eclipse, está casi oculto, sigue siendo dañino. En el único momento que se puede observar el Sol en un eclipse, y que tiene que ser un eclipse total, es en ese minuto, casi 2 minutos, que va a durar el eclipse total. En otro momento no. En el momento que se aparece la punta de diamante, como mencionó Santiago hace un rato, ya es perjudicial para la vista. Seguimos. Uno más. Una más. Bueno, parece reiterativo, pero lo de mirar el sol cada vez que se pueda, hay que decirlo. A veces digo que hay piezas del cuerpo humano que no tienen repuesto. Creo que lo único que tiene repuesto son los dientes de leche cuando somos chiquitos, pero un ojo no tiene repuesto. Algunos que tienen es lo único que nos permite cambiarlo, pero los ojos, esto no es chiste. Aparte, cuando uno tenemos que ver un sol, decimos, no, ponemos una radiografía, ponemos un disco, ponemos esto, no sirve nada. Nada de eso es bueno. Lo único que sirve, como se va a mencionar más adelante, es poner, en el caso de filtros, o con anteojos con filtros, o un filtro de vidrio DIN 14, que se utiliza para soldadura. Pero pasa un poquito. Y ahora vamos a los métodos de observación.
Cuando nosotros, ya que tantas veces hablamos de los telescopios, cuando uno compra un telescopio, lo primero que hay un texto que dice, no mirar al sol con el telescopio sin filtros. Eso es lo que pasa. Si nosotros ponemos un telescopio, miramos al sol, lo que producimos es casi como el efecto de una lupa. Cuando nosotros ponemos una lupa y ponemos el rayo del sol que pasa a través de la lupa y calienta un papel, prendiéndolo fuego, pasa exactamente lo mismo. Si nosotros miramos el sol a través de un telescopio, a través de un prismático, esa cantidad de luz se transforma en una energía tal que nos va a quemar la retina, nos quema la retina, es una ceguera permanente. Con eso no se juega. Por favor, eso, que lo tengan bien en claro. Hay que poner los filtros. Como no se utilizaban los filtros de radiografías y todos esos, en la explicación que se adjunta están los filtros que se recomiendan para mirar el sol. Pasa, por favor. En este caso, son anteojos recomendados. En este caso, tenemos una foto cuando Santiago y amigos nuestros estuvieron allá por Chacabuco mirando el eclipse del 2 de julio del año pasado. Lo miraban con anteojos que tenían un filtro DIN 14, y después Santiago hizo la foto que mostró hace un rato. Así que es la manera de poder observar el sol con seguridad. ¿Y por qué insistimos con el DIN 14? Porque hay otros que no lo pueden lograr. Bueno, filtros. Acá tengo un filtro. Acá tengo otro filtro. Este filtro lo hice yo. Lo mandé a hacer el aro en una computadora, en una impresora 3D. Y el filtro fue un papel importado que viene con la certificación de origen, donde explica que si no es cuestión de poner ningún Mylan tampoco, sino que tiene que ser un Mylan certificado para tal fin, lo mismo que estos dos pequeños filtros que son para los binoculares, con el mismo Mylan. Y la diferencia entre los dos que usé, que mostré anteriormente, que este es un filtro que cuando hago la fotografía, el sol sale de color naranja, y cuando hago la fotografía con el otro filtro sale de color blanco. Pero en sí, la respuesta del filtro son exactamente las mismas, son de muy buena calidad, pero eso se pueden hacer. ¿Pasamos? Una más. Un detalle. Antes de poner un filtro hay que observarlo, que no tenga ninguna rayadura, que no tenga ninguna perforación, porque por esa diminuta rayadura puede pasar la luz del sol y nos puede perjudicar con los aumentos que se producen entre los espejos. Bueno, esta foto fue sacada en los jardines, en el parque que hay en la Asociación de Amigos de la Astronomía, y se hizo a través de por reflejar la imagen. Observen que ninguna persona está mirando en forma directa, sino que está a través del ocular, entra por la boca del telescopio, rebota en el espejo que está en el fondo, y a través del puerto ocular se le pone un ocular determinado para que entre bien en la parte que se vea entera la imagen, y así es como observamos ese eclipse parcial de hace 2 años atrás, si mal no recuerdo, allá por febrero, hacía muchísimo calor ese día también. Después, pasa por favor. Una más. Otra manera casera de poder ver el eclipse sin que nos cause daño es haciendo una caja de un tetabrí. Se le hace un pequeño orificio en uno de los extremos, donde permite que entre la luz por ese pequeño extremo, y por el otro agujero que tiene sobre la derecha, uno puede observar y ver
reflejado lo que nos permite ver el reflejo del sol. Y otra manera también, pasa por favor. Bueno, esto es una forma de ver artesanalmente un eclipse parcial de sol. Eso se hizo con un elemento que está totalmente perforado, así, y que un colador de fideo. pastas. Acá pueden ver mi pasta. herramienta para ver eclipses. Ahí está, un colador de pastas, y se observó eso. Pero por supuesto, tiene que ser en uno parcial, porque en un total va a quedar ese rato totalmente oscuro. En la previa sí se puede ver así. En la previa sí, se ve así, reflejado. Eso también se apareció en una de las tantas fotos en los jardines de la asociación. Y pasa por favor. Y las recomendaciones finales. Y ya con esto vamos cerrando para que lo tengan. Bueno, nunca mirar el sol en forma directa o indirectamente con el eclipse. Acá en el punto 2 también dice que siempre hay que hacer la observación del eclipse solar supervisado por adultos. Sí, mire, es decir, supervisado para que no se cometa la imprudencia de decir, mirá el eclipse sin un filtro. Y después, como más abajo lo menciona, que los chicos, porque es un momento donde se juntan bastantes familias, por curiosidad, por el evento, puede existir ese momento de descuido. Y alguno que quiere ver por a través de un telescopio, puede cometer el error o por un prismático de no tener un filtro, y van a tener serios problemas de visión. Es decir, como digo, que con eso no se juega. Quien quiera verlo, que lo interprete que no es, que todo tiene un porqué. Eso es. A veces acá dice, está totalmente prohibido a través, miren, no hay ninguna reglamentación para que diga prohibido, se sugiere por la salud de todos, que no se vea el sol a través de una cámara. Primero, si la van a sacar una cámara, le va a salir quemada si no tienen un filtro. Un teléfono lo mismo, con binoculares ni hablar si no tienen filtro. Es eso lo que se sugiere. Volvemos a repetir de que los filtros tienen que ser considerados como tal. Una radiografía no sirve, los negativos no sirven, y los anteojos de sol comunes no cubren el porcentaje que es necesario para ver el sol. Los anteojos oscuros de sol solamente atenúan el brillo del sol, pero no es lo mismo verlo en forma permanente. Pasa y causa daño. Y después lo único más saludable que hay, pero que no es lo mismo, ver a este fenómeno a través de un medio de comunicación. Pero ustedes, gente de Neuquén, que están tan cerca, hagan el esfuerzo, tómense un rato. Les puedo asegurar que me gustaría tener la suerte, si el tiempo acompaña, de poder ver en mi caso el segundo eclipse. El año pasado lo vi en San Luis, y todo lo que comentó Santiago realmente es increíble. Cómo baja la temperatura, cómo cambia ese momento de los animales. Hay una algarabía en la gente muy marcada, y es bueno, es lindo. Traten de verlo. En la medida que puedan, es una cosa que no se lo van a olvidar. Y bueno, no más. Desde ya, en nombre de la asociación, le queremos dar las gracias, muchas gracias, por este espacio que nos han permitido transmitir con la mejor voluntad hacia ustedes, que tratemos de seguir difundiendo esta ciencia que a nosotros nos apasiona de manera amateur, pero que lo hacemos con dedicación. Desde ya, muchas gracias, y bueno, quedamos a espera de sus comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Julio, y a
Santiago y a Gaby. Espectacular la clase de hoy, muchos temas muy profundos, atraviesa varias materias de la secundaria y la verdad está encantador para poder seguirlo disfrutando este material en sucesivas clases que vamos a tener expuestas en el campus. Gustavo, vos querías comentar. Sí, yo quería Adelante. dos cositas, si me permite la plantea antes de irse. Primero agradecerle a cada uno de los que están acá. Veo directores de escuela, veo profesores que están cansados, veo alumnos. Pero bueno, todo lo que se ha hecho hasta ahora es para y por los alumnos. Y hay una personita que a ver, que se entienda bien el resto. Hola Roberto, te veo ahí, Roberto, con esa cámara recién. Que yo la vi desde el primer día con astronomía, que se le iluminaron los ojitos cada vez que se hablaba del tema. Que está ahí, que tiene los lentes, que se llama Candela, y yo la quiero escuchar a ella. Quiero que ella sea para mí un regalo personal, la representante de los alumnos. ¿Cuál es tu sensación, Candela, de estas clases? Que abra el micrófono. Gracias. Bueno, nada, en realidad yo sabía y me pareció algo impresionante. Me gustó, me encantó hacer este curso porque aprendí un montón de cosas que en realidad nada sabía, no es que aprendí algo nuevo, que ya sabía más o menos. Y la explicación de ustedes fue hermosa y me encantó y quería ver si podía, no sé dónde están los PDFs, porque todas las clases, los PDFs que han mostrado, yo los estoy imprimiendo para hacer un cuadernillo, para tenerlos y verlos después mejor. Pero me encantó, me pareció algo llamativo y gracias. De nada, al contrario, un placer. Yo hice trampa, porque ahora se animó Candela, quiero que Belén se anime, quiero que sí, me parece que la idea sería hablar un poco exactamente de los alumnos. Aprovechemos estos minutos que quedan. Antes igual, primero quisiera, si llegan a andar por Buenos Aires, las cosas vuelven a la normalidad en algún momento, están todos desde ya invitados a pasar por la asociación en el Parque Centenario, se van a ser bienvenidos. Y bueno, ahora sí, bueno, gracias a todos por también los comentarios, a Candela, me alegro que te haya gustado. Nada, pregunten, este es su momento para ustedes. A los que preguntan que no pudieron encontrar los PDFs y cosas así, si quieren, pónganme su dirección de mail acá en el chat, y yo después mando un mail con los links para que lo puedan bajar. Están en la plataforma, pero no sé, evidentemente este fue un tema que no pudieron resolver a lo largo del que costó. Así que si quieren mandarme sus mails por acá, o si quieren les dejo acá mi mail, me quieren escribir y yo les mando el material. Y listo, así lo resolvemos. Bueno, ahora sí, escuchen, pregunten lo que quieran, es su momento. Me callo. Está buenísimo. Yo no me olvidé que Belén iba a decir algo. Belén, tu sensación a través de estas clases, ¿qué te ha ocurrido? ¿Qué has sentido? ¿Qué te ha pasado? La verdad que a mí me gustó mucho esta movida ya desde el año pasado cuando fuimos a hacerlo del telescopio. Son gente súper capacitada y tienen muchas ganas de enseñar. Nada, eso. La verdad que muy bueno el curso. Bien, perfecto. Gracias, Belén. Bueno, Oscar, ¿querés dar la despedida a los profes, a los docentes, a los alumnos y a la asociación que nos han tratado gratamente todos hoy? Una cosa antes, les digo que pueden seguir a la asociación en redes sociales. En Instagram es @azaramas. Lo voy a dejar acá. Ese es el Instagram de la asociación, Azaramas. Asociación Argentina Amigos de la Astronomía en Facebook. Solemos publicar, además de nuestros cursos, que ahora son varios online,
ahí Julio está sacando el pecho por la asociación. ¿Cómo es? Solemos publicar los cursos, algunas notas de divulgación cuando hay eventos astronómicos. Si tienen muchas ganas de seguirme escuchando hablar de eclipses, el viernes voy a estar en Radio Rivadavia de Bariloche hablando del eclipse. Algún día voy a abrir un Instagram para hablar de ciencia, pero no tengo tiempo. Y no, muchas gracias a todos, sobre todo por bancarnos. Espero no haberme puesto en algún momento muy técnico, es algo que me puede pasar. Y nada, si tienen, antes de cerrar, preguntas así que quedaron de las veces anteriores, ahí lo veo a Manu también, que ahora puso la cámara. Aprovechen ahora y si no, bueno, ya hacemos el cierre. De nuevo, es el momento de preguntas random, porque ya no tenemos como la próxima, como la vez pasada. ¿Alguna pregunta, chicos? Para preguntas que hayan quedado colgadas. ¿No tan chico podemos preguntar? Sí, obvio. Levantemos micrófono, no hay problema. Totalmente, Marcelo, saca el chico de adentro, Marcelo. Sí. No, ¿viste? Encontremos si nos hagan las preguntas en Piedra del Águila. Bueno, sí, ahí nos juntamos. Yo pienso ir a las Coloradas. Pero bueno. Si están en Neuquén o en Piedra del Águila, nos tiran un mensaje. Ajá. Nos juntamos en una plaza con distancia social. Claro. ¿Viste con los anteojitos estos que están entregando? ¿Sí? ¿Se puede ver un tiempo determinado, un par de minutos, una cosa así? ¿O? No más de 3 minutos por exposición, digamos, y fíjate que tengan el certificado ISO, no me acuerdo el número, porque soy horrible para recordar esas cosas. Pero sí, con esos anteojos se puede ver. Ajá. Pero no dejárselo todo el día, por decirlo así, sino... ISO 12, no vas a ver nada. O sea, sí, yo sé, digo, pero no puedo estar las 2 horas mirando a ver cómo se va achicando el disco solar, quiere decir esto. No, ponételos, mira un ratito y no mires. Hay otro problema. A la hora que se va a producir el eclipse, es una posición anatómica de neuronón más cómodo, porque va a estar casi en el cenit. Y realmente el otro día estuve practicando acá un poco, viendo dónde me caía el telescopio, hasta dónde me daba el movimiento del motor, para un lado, para el otro. Les puedo asegurar que mirar el cielo en esa posición es bastante incómodo. Lo mejor es llevarse una reposera y ponerse a mirar el sol, porque si no, es incómodo. Con una reposera, totalmente. Van a sentir, a los 2 minutos van a sentir el cuello, molesta bastante. Y San Martín está anunciado. San Martín está anunciado nublado, para el lunes. Hay que moverse. Sí, totalmente. Hay que moverse, hay que salir a cazar el eclipse. Hay que agarrar el auto, el mate, los anteojos. Los sanguchitos. Nunca falta eso. Eso ni lo planteé. Bueno. No sería argentino si nos llevamos los sanguchitos, ¿no? Y el mate. Eso nunca nos olvidamos. Bueno, no sé si alguien más... No, yo en realidad quería... Un repasito, perdón, antes de cerrar, hagamos un repasito de las formas seguras de ver el eclipse. No lo miren directamente, no usen filtros caseros como anteojos oscuros, radiografías, negativos, CDs, esas cosas no. Usen filtros adecuados, el vidrio de soldar DIN 14 que mencionaba Julio, si no pueden usar... Si van a usar instrumental óptico desde ya, con las protecciones adecuadas, los filtros. Si no lo usen, pueden usar proyección del ocular, como se veía ahí. Se puede hacer, pero hay que tener cuidado porque hay muchos telescopios. El telescopio se calienta bastante, y si el ocular es medio barreta, de plástico o algo así, se puede derretir. Si no, métodos indirectos, como el de la cámara oscura, que estaba ahí en el PDF, o el del colador, la espumadera. Y bueno, como decía recién Gabriel, mírenlo de manera intermitente, tómense un descansito cada tanto, y espero que disfruten todos el eclipse. Es
un fenómeno impresionante, así que espero que lo puedan ver. Me alegro también de haber visto varias caras acá conocidas, a Belén de cuando estuvimos allá en Neuquén, a Marcelo, a Dami, si me estoy olvidando de alguno. Algunos docentes sí, a varios docentes, disculpen el nombre, que me olvidé el nombre, pero bueno, eso por mí fue todo. Les agradezco la atención, y les dejé mi mail ahí, si me quieren escribir lo voy a repetir. Espero que después les mando el material a aquellos que dejaron su mail, y bueno, espero que les haya gustado, y gracias por la atención. Muchas gracias, Gracias Santiago. a la gente de Neuquén, desde ya, por la iniciativa, ¿no? A la gente a Oscar, que nos convocó, a Gustavo, Claudio, todos los que estuvieron acá. Justamente. Muchas gracias. No, en realidad los agradecidos somos nosotros, porque ustedes el año pasado, cuando se acercó esta propuesta a través de ustedes para armar los telescopios, recuperaron algo que es carne en la educación técnica, el hecho de experimentar, el hecho de que los chicos construyan con sus manos algo, y nunca se nos había ocurrido que se podía construir un telescopio realmente, y la verdad que fue una experiencia muy gratificante. El entusiasmo que tuvieron los profes, el entusiasmo que tuvieron los chicos cuando vinieron a Neuquén, la verdad que fue muy lindo, y eso nos motivó a este año continuar con el proyecto. Es decir, no podíamos, por las medidas de ASPO y DISPO, no podíamos hacer los encuentros o que pudiéramos generar algún inconveniente de salud, pero sí nos pareció importante poder seguir con esto, y probablemente a lo mejor el año que viene, si las cosas mejoran, podamos volvernos a reunir y terminar el famoso telescopio, y ya dejar un instrumento en cada escuela para potenciarlo. La verdad que esto fue maravilloso, porque se aprendió de ciencia, se vio cómo se interrelacionan las distintas ciencias, y bueno, y agradecer a los alumnos y alumnas que han participado, a los profes, directivos, que hoy, un 9 de diciembre, después de un año muy agotador, con un montón de cosas que nos exigieron a nuestra mente y nuestras capacidades, hoy están sentados acá a esta hora participando de esto. Así que muchísimas gracias, y a ustedes, Julio, Santiago, Gaby, qué decirles. Un agradecimiento enorme. Lo que han hecho es muy importante para nuestros alumnos, y esperamos seguir en contacto el año que viene. Bueno, a lo mejor tengo la suerte de ver a alguno de ustedes en este viajecito a Neuquén, tal vez a Gustavo, tal vez a Oscar. Podemos hacernos un huequito para verlos. A lo mejor hay mucha gente que no vamos a poder ver. Para todos ellos les deseo unas muy buenas fiestas, y que tengamos un 2021 con revancha, que sea próspero, y salud por ustedes. Por mi parte. Gracias, igualmente, Julio. Felicidades para todos. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas felicidades. Que la pasen bien. Un gusto. Felicidades. Gracias, un abrazo. Tengo una pregunta. Sí, dale. Por favor. Candel. A ver. ¿A qué se le llama la estrella de Belén? Porque estuve escuchando en las noticias y en internet que se va a ver después de 800 años. Lo podemos discutir. Es para discutirlo. En realidad, lo que se habla es que la estrella de Belén podría ser una conjunción que hubo en el año más o menos 4 antes de Cristo entre Júpiter y Saturno, y ahora va a haber una que está en estos días, cada vez si lo miran hacia el oeste, cuando se está poniendo el sol, Júpiter, van a haber dos cosas muy brillantes que son Júpiter y Saturno, que van a estar cada vez más cerca, y van a estar muy cerca en el 21 de diciembre. Y se habla de que, haciendo estudios astronómicos de la historia para ver, cuando dijeron, bueno, ¿qué será la estrella de Belén? Uno de los posibles cosas podría ser esta conjunción entre Júpiter y Saturno. No está claro que lo sea, pero nada, eso es la gente que hace historia, más que la gente que hace astronomía. Claro, o sea, el tema de la estrella de Belén es una cuestión, una leyenda, digamos, una cuestión mitológica que generalmente se le trata de encontrar explicaciones astronómicas, ¿no? La estrella de Belén supuestamente es la que guió a los Reyes Magos al nacimiento de Cristo. Y una de las explicaciones generalmente es difícil, o sea, obviamente no lo vamos a poder saber a ciencia cierta nunca si es que existió dicha estrella de Belén y qué es lo que fue, pero siempre se plantean como hipótesis para explicarla, que fue un cometa,
o en este caso, esta conjunción planetaria, que digamos es cuando dos planetas vistos desde la Tierra están muy cerca uno del otro. En este caso, Júpiter y Saturno, como te decía Gabriel, que van a estar tan cerca que se van a ver casi pegados, digamos, se van a ver, si vos mirás por un telescopio, se van a ver los dos dentro del mismo campo visual, el 21. A las 20, Y aparte, 30 más o menos. Julio, el que tenga posibilidades de verlo con un telescopio, aproveche, porque son los dos planetas más lindos para ver juntos. Sí, no se puede creer. Julito, sacale fotos. ¿A qué hora más o menos? Sacale fotos. Perdón, ¿cómo? Sacale fotos. ¿A qué hora? Que le saqué foto. Sí. Se van a ver, durante los días cada vez se va a ver más cerca, pero sí se los está viendo porque se están yendo por la posición de la Tierra. Se están yendo, entonces hay que verlos al atardecer. Desde el 14 van a estar muy pegaditos. El 14 mismo, tanto Júpiter como Saturno van a estar muy, muy pegaditos mirando al oeste. Va a estar a una altura marcando, van a estar poniendo los 4 dedos de frente, van a estar aproximadamente a 8 dedos de altura aproximadamente, tomando como un referente. Sí, o sea, al atardecer, cuando se pone el sol mirando hacia el oeste, si miran ahora, hoy mismo, van a ver una luz muy brillante y otra un poco más tenue, que es la más brillante Júpiter, la más tenue Saturno, que está hacia el oeste, tirando a estar bajo en el horizonte, digamos. Y a medida que vayan pasando los días, se van a ir acercando hasta el 21, que es cuando más cerca están. Pero pueden ir viendo lo de antes, digamos, para ir viendo cómo se acercan también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Bueno, saludos ahora a todos. sí. Bueno, felicidades para todos. Felicidades. Muchas gracias a todos. Felicidades también. Chao, Saludos. gente. Abrazos. Chao. Chao, felicidades para todos. Gracias. Chao, chao. Chao, Roberto. Yo le quería pedir disculpas al profe Gustavo y a la coordinadora María por escribirles ayer feriado, pero es que estuve sin internet hace más de un mes y bueno, el curso lo hice en la casa de mi vecino, que es mi primo, que es mi tío, y el internet de ellos es malísimo, entonces se me cortaba y no escuché la parte de que la clase se pasaba para hoy miércoles. Todo bien, Candela, todo bien, no te preocupes, nada que disculpar. No tenés que pedir disculpas porque nos pagan el sueldo para eso, así que no te preocupes vos. Bueno. Chao, felices fiestas. Chao. Gracias. Gracias, igualmente para todos. Nos vemos, gracias.